empezamos con la parte de por qué traza. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, René. Se llama traza porque la traza es, digamos, el dibujo, el mapa, la intención de una ciudad. Entonces, como mi libro es como una ciudad, además de hablar de la ciudad, es como una ciudad, entonces se me ocurrió que traza es la mejor palabra para definir estos poemas. También jugué un poco con la idea de que se traza algo, ¿no? O sea, no solamente una ciudad, y de hecho tengo un poema por ahí que habla de los trazos. Entonces, bueno, es todo un juego con este concepto. Sí, es un libro entonces que habla sobre la Ciudad de México, pero no sobre toda la Ciudad de México, porque hay muchos lugares que yo omito y hay otros que, bueno, resalto, ¿no? Obviamente es la ciudad que a mí me interesa, los lugares donde crecí, los lugares que he habitado, los lugares que amo y los lugares que odio, ¿no? Como se dice por ahí. Y también hablo de una ciudad que está como en otro tiempo, en la ciudad prehispánica, de una ciudad que puede estar como enterrada o subterránea, en el sentido, por ejemplo, de los ríos que fluían en la Ciudad de México y que ahora ya no son más que nombres de calles, pero algunos de los ríos tengo entendido que sí van por debajo, ¿no? Entubados. Entonces, aunque no los veamos, están ahí como un recordatorio de lo que esta ciudad ha sido, de una ciudad que ha sido un lago, que ha sido una ciudad de los palacios y que ahora es un caos, ¿no? Okay. Sí, está clarísimo que hay un rescate tanto histórico como inclusive social, ¿no? Llega a ver, hay algunos poemas que hablan de un robo, y hace ver el robo tan simpático, o sea, no lo hace ver bonito, pero lo hace ver simpático, así como que parece una anécdota chistosa que le hayan sacado la cartera de la bolsa. Y no fue nada simpático, desde luego. Además, ¿en qué lugar, no? Que vamos a omitir el lugar de esta librería, sí, para no desprestigiarla. Para no dar publicidad. Para que no le nieguen entrada ya. Exactamente. El otro punto, por ejemplo, que decía, ¿no? Esto del agua, de los que está entubada, pero que muchas veces en los aguaceros, en las épocas de lluvia, reclama su lugar, ¿no? Así es, sale de los cauces. Sí. Y siento yo que está muy bien planteado. La siguiente pregunta sería, ¿por qué la ciudad? ¿Por qué hacer un libro sobre su ciudad, sobre lo que usted ha vivido en la ciudad? Porque soy una persona urbana, o sea, mi familia es de aquí. Hemos sido de la ciudad en las distintas vertientes de mi familia, algunos vienen de 3 generaciones. Entonces, así como algunos van a su lugar de origen a visitar, ¿no? A los parientes, pues yo voy de una colonia a otra nada más. Entonces, pero más allá de eso, creo que la ciudad es mi elemento porque me dice muchas cosas como símbolo. Ajá. Me dice muchas cosas, me dice cómo está entramado el ser humano, cómo nos gusta vivir juntos, hasta apretujados a veces. Entonces creo que tiene para mí mucho más significado que otros lugares que pude haber escogido. Bueno, en otro libro hablé del bosque, por ejemplo. Ahora pues tocó hablar de la ciudad. Su libro de Un bosque, que es el que precede. Sí, atrás. Sí. Perfecto. Leyendo el libro, en las fechas en las que se presentó el libro, sucede lo del 19 de septiembre. Oh, sí. Entonces, yo al menos como lector, una leída antes del sismo, pues decía, está bueno. Cuando pasa lo del sismo, releo el libro y el libro se me vuelve completamente oscuro. Yo lo escuchaba a usted en una presentación de su libro y decía eso, es oscuro. Sí. Entonces, no sé en qué momento yo me perdí, ¿por qué no lo vi desde un principio? ¿No? ¿Qué hay de esa temática? ¿Por qué de repente reflejarnos la ciudad tan, si no desgraciada o de infortunio, sí una densitud en los recuerdos, en las sombras, ¿cómo se dirá? En esta como añoranza de ciudades anteriores. ¿Qué nos muestra ahí de la profesora Eliana? Pues yo creo que la oscuridad o este carácter pesimista
no está en la Ciudad de México, desde luego, sino en mí. O sea, es como el lector de una ciudad, ¿no? Una ciudad se lee, se recorre, se interpreta, entonces depende del momento de tu vida en que la interpretes. Quizá es un momento pesimista, ¿no? El mío hablando literariamente. Pero también esto que comentas del temblor, a mí también pues me pasó una cosa que ya tenía, por ejemplo, planeadas las presentaciones, y se atraviesa el terremoto y todo se pone como entre paréntesis, ¿no? O sea, pasa a segundo plano todo, absolutamente, y dices, pues, qué terrible, ¿no? Que pasó esto y qué afortunada soy de que estoy viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí es una reflexión que me deja. Ahora lo del pesimismo o de esta oscuridad que dices, bueno, yo pretendo que vaya, o sea, que sea una oscuridad, pero que transite en un momento hacia una salida con luz, ¿sí? Que es lo que he tratado de hacer en varios libros. O sea, que pueden ser pesimistas, pero en un momento te abren la puerta para que vayas a otro lugar. A la misma ciudad, pero con luz, ¿no? Este punto, por ejemplo, que menciona usted de luz, yo lo veo muy reflejado, o al menos a mí se me hace muy, muy interesante, porque en varias partes del libro maneja la figura de la sirena. Sí. ¿Qué hay con ellas? ¿Qué tienen las sirenas en una urbanidad? Se están mezclando dos conceptos totalmente distintos. Sí, lo que pasa es que hace mucho tiempo escribí un poema que era muy malo, la verdad, pero hablaba de una sirena que alguien sacó del mar y quedó como extraviada en la ciudad. Entonces se me ocurrió la idea. Mi papá, que era un grabador y artista, vio el poema y le gustó. Yo creo que, bueno, con sus ojos de padre le gustó, pero de ahí resultó algo muy bueno porque hizo un grabado de la sirena en la ciudad. Entonces yo después regresé al tema porque un colega, Javier Perucho, me invitó a publicar una minificción sobre las sirenas. Y entonces metí el mismo poema, pero prosificado, retrabajado como minificción. Y entonces ya con eso yo pensé que la sirena da muchos significados, porque la sirena se ve como alguien que pierde a los hombres, ¿no? Entonces canta, no sé qué, pero a mí se me imaginó lo contrario, o sea, ¿qué tal si es la sirena la que es sacada del mar, extraída, digamos, de mala manera y puesta en una ciudad? ¿Qué pasaría con una sirena en la ciudad? Entonces, bueno, está perdida, o sea, porque está como fuera del elemento. Entonces, yo creo que eso te deja pensar que uno está a veces como fuera de su elemento. O sea, no precisamente que sea una sirena, pero estás como fuera de tu elemento, como que no hay algo que no corresponde, ¿no? Con lo que quisieras, tal vez, ¿no? Hay una como tristeza, ¿no? Entonces le doy la vuelta a la sirena, porque no es para nada la sirena que pierde a los hombres, no. Esto ni tal, sino desde el punto de vista de la sirena. Yo no entiendo esa sirena fuera de que, porque cuando habla del cantar, de cuando va caminando, se siente que está perdida, ¿no? Yo siento que más bien como esta onda de sentirse fuera de contexto, como que yo no pertenezco aquí, yo soy de otro lado. A mí me da esa lectura, pero aún así es ese brillo, porque fuera de la oscuridad del libro, que en general se puede ver, yo siento que la sirena tiene que ver con eso, me identifico con mi propia luz. O sea, estoy segura de lo que soy. Sí. Y el mundo ruede. Exactamente, ¿no? Porque es una figura literaria que te permite como ponerte un disfraz, ¿no? Y ser, bueno, entonces me disfrazo, digamos, de esa manera de sirena que anda, pues, por aquí en la ciudad perdida, como dices, ¿no? Que no encuentra, pues, un lugar cómodo, ¿no? Para habitar, en un sentido amplio. Ahora, sí dije que soy de la ciudad, también es cierto que todos en la ciudad, o no sé si todos, pero yo a veces me siento como que no correspondo en la ciudad. Tampoco te diría que soy de otro lugar, ¿no? Del país, porque no soy. Entonces, aunque soy de aquí, siento como una extrañeza, ¿no? Algo ajeno. Algo ajeno. Algo ajeno, está perfecto. Bien, ahorita nos mencionaba
a su padre como grabador. Sí. Tomemos el tema del libro ahora como objeto, físicamente. Bien. Su papá, por lo que hemos leído en el libro, él ilustra su libro. ¿Por qué ponerle ilustrador? ¿Qué nos muestra su papá ahí? Mi papá Bueno, falleció. primero, ¿cómo se llama? Bueno, empecemos por esto, ¿verdad? Mi papá era Guillermo Rodríguez Camacho. En un momento de su vida empezó a firmar como Camacho con K. Él fue un discípulo de los muralistas mexicanos. En un momento fue ayudante de Siqueiros y de otros muralistas. Y también participó en el taller de gráfica popular con grabado. Él estudió en La Esmeralda. Entonces, bueno. Mi papá falleció en 2008. Entonces, este libro, sí, para aclarar, no es que lo ilustró, ¿no? En un sentido literal, digamos, sino que más bien me tomé la libertad de tomar sus obras y ver cuáles correspondían un poco con el sentido del libro, que fue algo extraño, porque no es como cuando él estaba vivo y le decía, oye, por favor, hazme una ilustración, y ya salía de él, sino que más bien ahora fue así como ver lo que ya tenía él y qué correspondía. Entonces, por eso quedan estos grabados. Yo creo que, por ejemplo, de la portada, este es un dibujo, no es un grabado, ¿no? Entonces, hay una parte, esta, se ven los cimientos. Entonces, es una visión de la ciudad muy interesante porque es desde abajo hacia arriba, como si el suelo fuera de cristal, ¿sí? Entonces, se ven los carros así como desde abajo, ¿no? Esto no sé por qué me recuerda una visión de Bernardo de Balbuena, de la Ciudad de México, que la ven desde la laguna, ¿no? O sea, al revés. Bueno, total que, o eso creo, ¿no? En fin, y él aparece en la otra parte, o sea, porque es un dibujo realmente, aquí lo editó, digamos, el que hizo la portada, el diseñador. Aquí se ve atrás su retrato, así como apenas, ¿no? Me dijeron que era pues aquí para que me estuviera viendo, ¿no? Mira cómo hacían las cosas, apenas si se ve. Bueno, ahí está, ¿no? Como cuidando las cosas. Y bueno, hablando de las sirenas, por ejemplo, bueno, hay varios, ¿no? A ver, déjame ver si rápidamente los encuentro por aquí. A ver, por ejemplo, es el que hoy llamamos el eje central, ¿no? Que no era el eje central en aquel entonces. Entonces, como pueden ver, es la torre latinoamericana, me parece que en construcción, ¿no? En los años 50. Entonces, este es un grabado en linóleo, se lo pedí al taller de gráfica popular, porque no tenemos el grabado en la familia. Entonces, bueno, por ejemplo, ese da una impresión, pues, de cómo era la ciudad. Este dibujo, obviamente, me lo hizo a mí, ¿no? Es un retrato mío, con una, no sé si se ve, con una perspectiva un poco fantástica, o fantasiosa más bien, porque en ningún edificio de Tlatelolco se ve esto. Entonces se lo puso. Es la Plaza de las Tres Culturas, se ve el convento, la iglesia de Santiago con el convento de la Santa Cruz, se ven las ruinas de la ciudad prehispánica de Tlatelolco y los edificios de la ciudad, de la unidad Nonualco-Tlatelolco, que es el lugar donde yo nací y viví muchos años. Entonces, para mí, por eso la ciudad indígena está presente, porque antes se podía entrar, podías entrar por un camino y pues ahí te ponías a jugar entre las pirámides, ¿no? Era una cosa. En el otro terremoto, por ejemplo, en 1985, los damnificados acamparon entre las ruinas, los damnificados del edificio Nuevo León. Entonces estuvieron ahí, no sé, como medio año, pero era una cosa, pasabas y vivieron entre las pirámides, literalmente, ¿no? Regresaron a su origen, ¿no? Regresaron al origen. A ver, hablando de la ciudad prehispánica, por ejemplo, también es de los grabados antiguos. Es también un grabado sobre la ciudad prehispánica, sobre el Templo Mayor. Y entonces está ahí con la ceremonia del Fuego Nuevo. Bueno, entonces todos estos dibujos y grabados me dieron pie a que también conversara yo con él. Entonces, algunos los hizo él para mi obra, como el de La Sirena, que ya se me perdió. Entonces, es de ida y vuelta, o sea, él hizo
el grabado para mi poema, luego yo hice un poema para su grabado, y bueno, así como ir conversando a lo largo de los años. Es un libro que se complementa tanto en la imagen como en la palabra. Sí. Hablando siguiendo hablando del objeto, nos encontramos que esta edición es bilingüe. Sí. Junto con That Light, que es la editorial, el sello editorial. Sí. ¿Cuáles fueron los retos que se encontraron? Porque trato de verla, tanto la traducción al inglés, su escritura como tal aquí en español. Sí. Sí hay ciertas como que desfases, pero porque las lenguas lo exigen. Así es. ¿Cuáles fueron los retos que encontraron para esa traducción? Bueno, fue bastante complicado. Dark Light Publishing, que es una editorial independiente de un mexicano en Nueva York. Entonces tiene como propósito comunicar a los poetas de México y de Estados Unidos sobre todo, y también a los públicos de México y de Estados Unidos, aunque evidentemente lo puede leer cualquier hispanohablante y cualquiera que hable inglés, ¿no? Ahora, los retos de la traducción la hicieron Arthur Gatti, que es un poeta norteamericano, y Roberto Mendoza Ayala, que fue el fundador de esta editorial. Yo estuve trabajando con Roberto y sí fue bastante complicado porque justamente hay cosas que puedes decir en español que en inglés no corresponden. Y sí nos peleamos, por ejemplo, en cuanto a las palabras, ¿no? Nos peleamos, por ejemplo, con un poema que habla de unas personas que viven en el piso de arriba y que se oyen sus ruidos. Y entonces me decía Roberto, bueno, pero ¿es el despertador de él, de ella o de ellos? Porque yo digo, suena su despertador. Y en español, pues no te importa, ¿no? O sea, asumes que puede ser de cualquiera de ellos, ¿no? O sea, no te pones a pensar, pero en inglés sí tienes que decirse, es his, ¿no? O her, etcétera, ¿no? Ella o ellos. Sí, entonces ese tipo de cosas. Hay un poema que le dediqué a la muerte de mi padre, en que también hago una alusión a la Virgen de los Dolores, a la Dolorosa, y las 7 dagas y todo eso, pero no es como mencionarla directamente, sino está así, ¿no? Y hay una parte que digo, para una dolorosa, pero entonces la traducían como alguien, ¿cómo la habían puesto? Alguien que estaba en dolor o que le dolía, no sé qué, pero painful, ¿no? Pero no, era, ¿cómo le pusimos a Sorrowful One, ¿no? Porque la Virgen, the Virgin of Sorrows, algo así, ¿no? Entonces tenía que aludir en inglés también a lo mismo. Era muy complicado, ¿no? Sí. Pero a la vez fue un proceso apasionante porque te das cuenta de todas las cosas que dicen tus poemas y que no te habías dado cuenta que dicen. Es verlos de otra manera, ¿no? Es verlos de otra manera. Así es. Precisarlos, ¿no? Conciencia. Así es, precisarlos. ¿Y con la métrica? ¿Cómo manejan la métrica? Pues en general no. Bueno, hay métrica nada más en 2 poemas. Uno que es de endecasílabos y otros que son haikus. Pues muy complicado. Lo demás es verso libre. O sea, es la inmensa mayoría. Pero hay unos que están en métrica y que tuvieron que respetarla, ¿no? Pues la tuvieron que respetar y les dije, y como eran nada más esos poemas, pues dijeron que sí, que era buen reto. En inglés, por ejemplo, hay una gran tradición también del haiku. Entonces, yo creo que ahí no tuvieron mucho problema. En los endecasílabos sí, porque le tuvieron que aumentar para que diera, ¿no? La fuente. Complicado también. Sí. ¿Y cuál ha sido el recibimiento de Traza? Pues en las presentaciones ha gustado bastante. ¿Sí? O sea, yo he visto que sí les gusta y todo esto. Entonces, bueno, pues habrá que esperar un poco más, a ver cómo circula y todo esto, ¿no? Por ahí nos encontramos en Facebook, que le está yendo muy bien en ventas, creo que incluso de los libros más vendidos en Amazon durante... Pero fíjate que, o sea, primero pensamos esto, pero luego es engañoso. Es engañoso el Amazon porque ya nos pusimos a investigar más profundamente y resulta que yo me di cuenta que ponen arriba casi que el último libro que se ha vendido. Entonces van subiendo. Es un manejo muy distinto. Ya si nos ponemos a investigar, resulta que ponen, creo que en la última hora,
Entonces a lo mejor vendiste 2 libros y ¡pum!, ¿no? Y luego va otro, vende otro y ¡pum!, ¿no? O sea, no es como, primero sí pensábamos, ¿no? O sea, yo y mi editor pensábamos que era así, pero luego nos vamos dando cuenta que no, que el bestseller de ahora es muy diferente al bestseller de antes, que era realmente absoluto. O sea, se volvió un bestseller cuando vendía, no sé, 100,000 ejemplares, no sé cuál es el parámetro, pero muchísimos, ¿no? O sea, miles de ejemplares. Y ahora circula uno, circula otro. O sea, estamos en un tiempo muy extraño. Pero yo creo que más allá de esta cuestión comercial, el libro, según me han comentado algunos colegas, pues les ha gustado, ¿no? Entonces, yo creo todavía más en esta comunicación directa, ¿no? En que veas la cara de las personas cuando estás leyendo los poemas, ahí te das cuenta. ¿Qué viene de nuevo de Illena Rodríguez? ¿Qué? ¿Trabajan algún libro nuevo? Que sí, estoy trabajando en un nuevo libro. El tema va a ser los colores. Nada más te puedo decir. Ya sabemos que viene otro libro. En otro libro, a lo mejor cambio de opinión, ¿no? Y lo escribo de otra cosa, pero por lo pronto estoy investigando esto. Me gusta trabajar como por proyectos, ¿no? Entonces investigar un tema, trabajarlo, ¿no? ¿Nos va a leer algún poema? Pues si quieren, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sería bueno leer alguno de estos que mencionamos, ¿no? Tal de las sirenas, por lo de las sirenas, ¿no? A ver, déjame ver si... Yo sí creo que me leo, no me acuerdo de la parte, creo que me leo. A ver, dime cuál, por favor. El de las sombras, cuando se alargan las sombras. Es de la primera parte. De la primera parte. Debe estar marcado. ¿La arboleda? Creo que es la arboleda. La arboleda. Arboleda. Extiende sus sombras la arboleda como si quisiera alcanzar algún recuerdo. Es una arboleda que corre paralela a esta calle, a mi calle, que ya no tiene más una arboleda, a esta calle que tiende su sombra en edificios porque quiere alcanzar algún recuerdo. Pero quisiera leerles alguno de las sirenas. No todos. No todos. Es que yo no me acuerdo, es que no lo marqué. ¿Dónde está? Hablar como sirena. A ver, creo que es este. Porque tengo varios de sirenas, entonces que es un poco extenso. Sirena en la ciudad. Creo que este es el que refleja esto que hablábamos hace rato. Sirena en la ciudad. Soñé que me arrancaban del mar. Atrás quedaban los cauces de arena, mi lecho en sombras, los encajes de la espuma. Me dejaban en un lugar extraño, esta ciudad. Era una mujer en un laberinto de edificios. Quería salir, pero en el fondo sabía que el monstruo era yo. Mis ojos extraviados, mi corazón celeste. Al mediodía, cuando el semáforo en ámbar me recordaba otro faro, me quedaba varada en medio de la calle, mientras los demás aullaban improperios. Yo aullaba también, pero en lengua marina, que nadie entiende. Quizás salí del laberinto, entré a otro. Deambulo por esta avenida, igual me dicen improperios. Los edificios se hunden, decido sumergirme. En el subterráneo me duermo, sueño que soy una sirena que arrancaron del mar. Y por ejemplo, no sé, uno más, el de Tlatelolco. Bueno, entonces el de Tlatelolco pensando en esto, justamente en esto. Y, bueno, aquí por ejemplo se llama en el montículo de tierra, también una cosa que hice fue buscar los significados en español de los topónimos en náhuatl. En el montículo de tierra. Aquí bajo la sombra de este árbol yo soñaba. Entramaba mi futuro como las nervaduras en sus hojas, como sus raíces en el montículo de tierra o Tlatelolco. Aquí los intrépidos viajes, los libros inmortales allí. Acá los altos estudios, las arrebatadas pasiones allá. Muchos años después yo vuelvo. No he sabido ser Ulises.
Tampoco he podido recorrer el mundo, solo el tiempo. No he visto las 7 maravillas, sino las ruinas de un mundo que sobrevive en la memoria. Y en mi propia ciudad no he logrado vagabundear por las calles, solo espiar detrás de mi ventana. Una mujer como yo debería ser la gloriosa Penélope, pero nunca quise esperar a un héroe. Más bien, yo quería ser la heroína, y aún me sigo esperando mientras tejo y destejo estas amargas líneas. Maestra, ¿dónde podemos conseguir Traza? Sus redes sociales y el libro. Bueno, lo pueden conseguir en Amazon, ¿no? En Amazon lo buscan como Traza, y hay una versión muy económica, hablábamos hace rato de esto, fuera de cámara, que vale 17 pesos. Entonces, la verdad, miren, lo pueden traer, hace rato lo estaba yo buscando, y lo pueden traer en su teléfono, ¿no? Pero no es pirata, ¿no? Sino, es la edición del editor y vale 17 pesos, la verdad. Aquí está la editorial. Y el libro también lo pueden, bueno, si no son afectos a esa tecnología, lo pueden pedir también en formato impreso, y bueno, lo envían a su domicilio. Si viven en Estados Unidos, en Barnes & Noble también lo pueden pedir y también lo envían a su domicilio. El editor está en trato con las librerías mexicanas también para meterlos próximamente, ¿no? a las principales librerías. Y bueno, también en la Feria del Libro del Palacio de Minería próximamente, ahí va a estar el stand con esta editorial. En sus redes sociales me la podemos contactar. Sí, tengo un blog que es como mi nombre, ilianarodriguez.com. Tengo también el Twitter, bueno, ¿qué red social no tengo? A ver, Twitter es @IlianaZuleta. Porque resulta que hay muchas Ilianas Rodríguez. Entonces yo soy Iliana Rodríguez Zuleta, con Z. Entonces yo en las redes sociales soy Iliana Zuleta. Un mensaje para los lectores de Monociclo. Pues es una revista que me gusta muchísimo y creo que están haciendo un gran trabajo. Y pues, saludos. Hay otro problema que igual habría que buscar, como se sabe de ahorita, el del asalto, cuando le sacan la cartera. Es que trato de acordarme de los nombres, no me acuerdo cuál es. Sí, a ver, espérame. Es el de en el lugar del escudo blanco. Es que, bueno, pero conste que ya pusieron cámaras ahí donde me robaron la cartera. O sea que ya no va, no, Fausto. Hay que denunciar. No. Y se llama En el lugar del escudo blanco, o sea, Miscuac, ¿no? En el café de la antigua librería, tú y yo, capuchino, celular, la calma. Chimalistac, perdón, otra vez. En el lugar, perdón, fue un desliz, es Chimalistac, desde luego. En el lugar del escudo blanco. En el café de la antigua librería, tú y yo, capuchino, celular, la calma. Chimalistac es un pueblo los domingos. Su secreta plaza late. De pronto, mi bolsa se mueve. Un ladrón hurta mi cartera. Irrumpió en el paraíso. Se llevó algo más que un fruto. Nos despojó del árbol todo. Nos secó los 4 ríos. Tristes nos miramos. Ya no entraremos por la puerta que ahora custodian querubines. El escudo blanco se ha arruinado. Seguiremos viniendo a este café, pero me siento como santa después de que se fue la tropa. Hay días en que detesto con el alma este país. Entonces, pues es como estas declaraciones de amor. Yo espero que nadie se le tome mucho, así muy a pecho. Está muy bien. No, esta ciudad crea una relación de amor, yo creo que con la gran mayoría. Así es. Las damas de veces la odias. Así es. Puede ser lo de que Fausto quiera. Creo que ya, yo creo que parte. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Siempre es un placer. Gracias, Fausto. No, gracias, profesor. Escucharlo. Muchas gracias. Porque esa es la presentación del libro, para que no sea repetitivo. Cuando quiera, ya se está grabando. Ay, René. Lo voy a cortar, lo voy a editar, o sea, no Todo esto no va a salir así. Pero si dice algo interesante antes de las preguntas, pues eso sí lo pones.
Se avienta otro chiste, algo así, lo ponemos también. Bueno. Sí, entonces empezamos con la parte No, está de... intentando no mover la mesa porque se mueve todo. Perdón, ya no me recargo. Yo no me recargo y